Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Nací en un barrio de ferrocarrileros que se llamaba Barrio Inglés, porque los ingleses manejaban el ferrocarril, por eso era Barrio Inglés. Ellos vivían ahí, los ingleses vivían ahí, vivían en las casas más importantes del barrio. Y nosotros teníamos órdenes de respetar la propiedad de los ingleses, porque nosotros éramos chicos, éramos sabandijas, escalábamos tapias, robábamos higos, en fin, hacíamos todas las diabluras. Bueno, a la casa de los ingleses no podíamos tocarlas, ¿no? El ferrocarril provoca figuras o está poblado por figuras muy poderosas, ¿no? Muy poderosas. Yo iba a visitar mucho a mi papá porque era maquinista del ferrocarril Belgrano. Es decir, que mi viejo manejaba los trenes, mi viejo manejaba una locomotora. Esas imágenes, trasladarlas a un niño, es como darle la imagen de Superman, más o menos, y todo lo que te hace relacionar con tu padre, por lo menos en el caso mío, ¿no? Yo tuve una admiración muy profunda por él, la sigo teniendo todavía. Para mí el retrato del cordobés básico era mi papá. Y por eso para mí hablar de trenes, hablar de vías, hablar de todo el mundillo de las estaciones de trenes, no me cuesta mucho trabajo, porque lo he vivido con mucha intensidad todo eso, ¿no? Con mucho amor, con mucho afecto. Yo creo que la emoción es un muy buen motor para escribir, ¿no? Creo que la emoción es muy buen motor para escribir. No, eso va cambiando por épocas. No tengo una fórmula definida. Últimamente escribo todo el sábado y todo el domingo y utilizo el resto de la semana para corregir lo que elaboré esos 2 días, ¿no? Porque son 2 actitudes completamente diferentes del oficio. Primero aprender a escribir y después lo más difícil que es aprender a borrar, ¿no? El construir, el burilar, el cincelar, repetir, buscar, es todo un trabajo casi artesanal, ¿no? Que recién lo vas adquiriendo cuando han pasado los años, cuando sos muy responsable de lo que haces, ¿no? Al comienzo estás engolosinado con el lenguaje y con la posibilidad de comunicarte. Entonces te convertís en una máquina de palabras, folios y folios y folios y folios, hasta que después vas sosegándote, vas tomando conciencia de lo que podés hacer, de lo que sos capaz de hacer, de lo que no sabes hacer, vas tirando un poco de exceso de carga del barco para que tenga cierto ritmo, ¿no? Para que no se detenga, y vas advirtiendo de que yo por lo menos estoy en ese momento en el cual necesito escribir con cierta corrección absoluta, digamos, ¿no? No me permite un adjetivo de más, no me permite un punto y coma de menos, nada, 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 nada. No sé si es una época, probablemente los escritores atraviesan periodos a veces larguísimos, y también como vienen se van, ¿no? También como vienen se van. No se puede predecir nada de eso. El escritor debe confiar en muchas cosas, pero entre ellas debe confiar en sus manos, ¿no? Pieza tocada, pieza movida. Así que una vez que te separaste del texto, ya es imposible revertirlo a eso. Hay veces que sí, que horas después te das cuenta dónde estaba el truco y no lo habías visto. Pero ya es tarde, ya es tarde. El diario te vuelve, ¿cómo te diría?, rudo en ese aspecto, ¿no? Te vuelve rudo.
te obliga a ser cauteloso antes de comenzar y no después. Perdón por ser tan obvio, yo descubrí la poesía un día determinado de mi vida, porque que debo haber tenido 13, 14 años, porque iba al colegio secundario, recién empezaba el colegio secundario, y yo no había leído una poesía en mi vida, porque lo consideraba una cosa de mariquitas, no me interesaba para nada, yo leía cuentos, qué sé yo lo que leía, todo lo que caía en mis manos, leía muy desordenadamente, y entraba al colegio a la 1:15 y a la 1:45 pasaba el tranvía que me llevaba hasta el colegio. Y era la 1:20 y yo no había encontrado nada para leer en el tranvía, cosa que a mí me desesperaba especialmente, ¿no? La biblioteca de mis padres no era muy cuantiosa, era más bien modesta. Y había un librito de Eudeva ahí, me lo metí al bolsillo y tomé el tranvía y salí. Y ese librito era una recopilación de poesía de Raúl González Tuñón, a quien yo no había oído hablar en mi vida. Y de muy mala gana, abrí el libro, para entretenerme hasta llegar a la escuela, ¿no? Y seguramente que yo con el tiempo a esto lo he convertido, lo he fabulado un poco, pero esencialmente fue eso. Leí un fragmento de un poema, muy breve, 3, 4 versos. Y sentí que en España dice, se me subió el pavo. Fue un golpe, un cachetazo en la cabeza. A mí me emocionó, me dejó duro. Yo quería eso. En el acto yo dije, esto es mío. Escrito sobre una mesa en un bar de Montparnasse, se llamaba el poema. Y González Tuñón lo escribió cuando estaba solo en París y se ve que era muy jovencito. Entonces era exactamente lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Una especie de desesperación, y él la comunicaba, lograba comunicar esa tortura de adolecer, ¿no? Era una explosión. Y otra cosa que puedo referirme con mucho afecto, porque para mí fue un gesto muy bello del adolescente, fue cerrar el libro y no terminar de leer el poema. Yo con los años llegué a la conclusión de que el adolescente hizo eso para que no se le escapara el poema. Bueno, no fui al colegio, me bajé antes, me bajé a la orilla del río. Estoy hablando de un tiempo en el cual podíamos emplear palabras como esas, ¿no? Tranvía, río, escuela. Y bajé y anduve por ahí y de golpe lo volví a abrir con terror, de que no se produjera aquello que me había entusiasmado tanto. Y ahí estaba, seguí estando. Y yo dije, bueno, esto soy yo, este libro soy yo. Y durante una época bastante larga copié abusivamente a Raúl González Tuñón porque se me había pegado toda su cadencia, sus figuras y todo lo demás. Pero lo que se me pegó verdaderamente de él fue la ambición por la libertad, ¿no? Permanentemente es un poeta que reclama libertad para todo, ¿no? Y yo dije, Dios mío, esto es exactamente lo que yo quiero hacer, ¿no? Tenía la fortuna de visitar una biblioteca de barrio muy bien surtida, una biblioteca en cuyos orígenes estaba Juan Filloy, la biblioteca Vélez Sarsfield, que era una biblioteca más bien british. En medio de ese barrio popular, esta biblioteca con ese estilo, ¿no? Era un estilo selectivo, ¿no? Muebles de madera, muy bien lustrados, los pisos impecables, con guardas de rombos, blancas y negras, sillones de cuero, verde. Era entrar a una catedral, eso era una iglesia, el silencio que reinaba ahí,
Y luego la figura del bibliotecario, que era un viejo de los hermanos Grimm, era un tipo canoso, que no te dejaba pasar porque sí. Él quería saber qué es lo que buscabas en la librería, en la biblioteca, y no te dejaba leer lo que vos querías. No te dejaba leer lo que vos... ¿Por qué? Bueno, porque cuando vos sos chico aspirás a leer ciertas cosas. Él no, él te hacía hacer los deberes. Vamos a empezar por Julio Verne, vamos a empezar por Salgari, vamos a empezar por todo eso. Y después vamos a ir ascendiendo, y me llevó mucho por la literatura americana. Yo creo que para encontrar a estos tipos tenés que ser un niño. Yo creo que solamente los chicos pueden descubrir personas así. Nosotros ya no los podemos ver, no los podemos ver. Pero yo me llevaba libros a casa, los leía, y cuando yo volvía a devolverlos, el viejo me tomaba la lección a ver si yo no lo había puenteado. Lo pegamos con y dos ahí tuve la loca chinches decisión de leer todos los libros. en la puerta del desván. Ahora tengo que irme, estoy mal estacionado. No tengo mucho que hacer, pero ando siempre apurado. Yo quería escribir canciones, porque acá se habían grabado algunas poesías mías, y yo quería experimentar eso porque me había dado mucha alegría escuchar mis letras, escuchar mis palabras en el aire, digamos, verlas acomodadas de otra manera me había producido un deseo de escribir más todavía, ¿no? Y bueno, y tropecé con un tipo buenísimo, como es él, muy capaz, muy serio, muy responsable de lo que hace, muy respetuoso de los grandes maestros, un gran admirador de Yupanqui, de Astor Piazzolla, de Mercedes, de Borges. Él pudo trabajar 4 meses con Borges, mano a mano, porque cantó sus poemas, ¿no? Sí, te las cuenta naturalmente, pero no utiliza eso como tarjeta de visita, ¿no? Para él su próxima tarjeta de visita es el disco que está escribiendo ahora, eso es. Por eso es bueno trabajar con él, ¿no? Vos le das 2 y te devuelve 4, eso es fantástico, ¿no? Cuando vos a un músico le das 2 y te devuelve 1, corta la sociedad, porque eso no va a ningún lado. Y le mandé tres canciones. Y al mes y medio, tocó el timbre en la puerta de mi casa, venía con la guitarra el tipo. Buen momento de mi vida ese, buen momento de mi vida. Abrís la puerta y está este tipo con la guitarra, viene a trabajar. Y agradecido además, y agradecido. Yo valoro mucho sus gestos. Y tomamos café, charlamos, y rápidamente me dice: escucha, a ver qué te parece esto que... Él me estaba preguntando a mí me pareció un disparate eso. Un disparate me parecía. Bueno, y empezamos a trabajar. Esa misma tarde empezamos a trabajar. A menudo, ¿por qué? Porque eso es música. La música, para que circule, tiene que ser promocionada debidamente desde las emisoras más populares. Las emisoras populares solamente promueven los discos, así que es una cadena llena de defectos, ¿no? Entonces, tus discos o tus temas o tus canciones circulan con mucha menor asiduidad de lo que uno querría. Y cuando circulan, son cuestionados desde una óptica equivocada, ¿no? Creer que La Balacera es una canción que incita a la violencia me parece un disparate terrible, y sin embargo fue uno de los pocos comentarios que obtuvo ese disco cuando salió, ¿no? Pero ya saben cómo ocurren estas cosas, siempre hay detalles que se escapan del libreto, alguna
estalla en una alarma, algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda, saqué el revólver de la onda y a mi fuego. La policía exigió que me rindiera, está rodeado, no hay manera de escapar. Hace 10 años contesté que estoy rodeado, 10 años largos que no encuentro ni un trabajo. ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme el antifaz. Si me escucharon, no me hicieron mucho caso. En un instante comenzó la balacera. Yo terminé haciendo sapo en la vereda, después de haber vaciado el cargador. Una época denigrante, cualquiera se moría, cualquiera no volvía más, no conocías a nadie, sospechabas de todos, todos sospechaban de vos. Y estoy hablando de una perspectiva, casi te diría inocente, ¿no? A mí me interesaba el cine, me interesaba la literatura, me interesaba la música, pero el resto realmente no me atraía mayormente. Y sin embargo yo estaba en algunas listas, mi hijo acababa de nacer, y yo estaba muy emocionado con el nacimiento de mi hijo, ¿no? Y dije, no, acá no se puede criar un chico así, esto es un disparate. Yo dije, no se puede vivir en una ciudad que está marcada así, donde no podés usar bigote, no podés usar barba, no podés cruzar la calle por acá, no podés cruzar la calle por allá, todo el mundo te pide documentos, te pide explicaciones, te paran contra una pared, te palpan de armas. ¿Por qué me toca, carajo? Yo dije, vámonos. Muchísimo. Yo llegué a España, me quedé en España, viví 20 años, y al año aproximadamente me di cuenta que necesitaba escribir. Hablé por teléfono con el director del diario y le dije, jefe, le digo, quiero que me dé espacio, por favor. Si tiene espacio, démelo. Yo no sé muy bien lo que viene, pero viene algo bueno. Y él me dijo, trabaje. Era un tipo bárbaro, ¿no? Y yo empecé a elaborar como una especie de discurso totalizador. No podía parar de escribir. Y escribía sin moverme de Córdoba, ¿eh? Yo estaba en Madrid, pero yo estaba escribiendo para Córdoba. Estaba redescubriendo esta ciudad con la perspectiva que te da la distancia, el tiempo y el miedo a no poder volver. Hay veces que sueño que vuelvo a Argentina, montado en el aire, bajando del sol. En casa me esperan 1.000.000 de amigos, la vieja, el canario y el fungi marrón. En la educación secundaria, que para mí es clave, yo no encontré el maestro que necesitaba. No lo encontré. Y lo busqué. Es más, creo que todavía lo sigo buscando. Sino que ya a mi edad ya no hay maestros. Pero yo todavía lo sigo buscando, ¿no? Lo sigo buscando. Hay algo ahí que se quebró en alguna parte, nunca pude deducir en qué momento ni cómo fue, pero yo me quedé solo. Y bueno, y la soledad cada uno la resuelve como puede, ¿no? Algunos caminando, otros escribiendo, otros llorando, otros pegándose un tiro, otros volviéndose autómatas, en fin, la vida.
Y yo llego a España con mi pequeño manual de izquierdista ilustrado y trato de aplicar en aquella realidad esas fórmulas y no coinciden las líneas de puntos. No coinciden las líneas de puntos. Y al principio vos decís, Dios mío, esta gente está toda equivocada. Hasta que van pasando los días, te vas sosegando y empezás a advertir de que tu formación, hablé del pequeño izquierdista ilustrado, está hecha en base a sacrificios, a tristeza, a dolor, que tu educación no implica alegría, no implica toques de comedia. Tu educación valora solamente el esfuerzo, la lucha por la justicia, etcétera, que son todos valores buenos, pero la vida es múltiple. Porque para mí el arte es uno de los caminos que con certeza te lleva a la libertad. Y por otro lado manejas un código de análisis artístico que te constriñe a 3 o 4 recetas que si no se aplican, el arte deja de serlo. Es un galimatías, pero es una gran pérdida de tiempo. Una gran pérdida de tiempo. Entonces, mío, todo el tiempo que yo he perdido en mi vida buscando respuestas a preguntas que ni siquiera son preguntas. Son acertijos filosóficos. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, no hemos sido imbuidos por la cultura de la creatividad? No hay nada mejor que escribir, que producir. Esa es la manera de liberarse. Esa es la manera de liberarse. Soltarlo. Todo esto, ¿no? Es como en los cines, todavía existen, en algunos cines de Córdoba, existe el nicho de vidrio donde está la manguera detrás. Dice, rómpase en caso de incendio. Yo creo que el escritor necesita saber dónde está la manguera para acudir en caso de incendio. Y yo te digo sin dudar que es la infancia, ¿no? Cuando yo estoy bloqueado por una nota que no puedo encontrarle la vuelta, por un trabajo que no... generalmente el niño tiene el chico ya lo vivió. El chico ya lo vivió y tiene la respuesta además, ¿no? Vos empezás por ahí y empezás por la luz. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a cantar en la lluvia. Volvería a vivir como ahora.